José Luis López Cambrón, ¿Y dónde naciste? en San Martín, En San Martín. sí, ¿En qué año? en 1940. ¿Y cómo calaste aquí? Eso, eso son cosas que de jóvenes. Van por un sitio y por otro y terminas en un lado. Porque ¿con quién te casaste? ¿Eh? ¿Con quién te casaste? Con Raquel. Raquel. ¿Raquel dónde era? Aquí de aquí. Del Prado. Sí. ¿Y dónde os conocisteis? Que me lo dijo un pajarín. En el pote. ¿En qué año os conocisteis? Pues yo no me acuerdo muy bien, pero verás, vine de la 1060 y pudo ser el 63. En el 63 probablemente, sí. Y conociste la la fiesta. Sí, sí. Y ahí ya... Ahí acabóse la libertad. Y adoptaronte como pataquero. Sí, 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 sí. Porque aquí subís todos los días, me dijo María Sí, José. sí, subo casi todos los días, sí. ¿A dónde empezaste? ¿A qué años empezaste la mina? A los 18. ¿A los 18? Sí, sí. ¿Y en dónde? En el entrego en Mistral y compañía. ¿Y tuviste siempre pan espral o...? Siempre, un cambio de empresa. ¿No? ¿Y cuántos años tuviste? 33. 33. ¿Y cuántos fies tuviste? 2. Bueno, 3. 3. Nacieron 2 gemelos y una murió a los 2 o 3 días. Bueno, pero está María José y María. ¿A qué te dedicas? No, María José no, María no. María José y Raquel. ¿Y en la mina qué te dedicaste? A la mía, pues bueno, entré de vagonero como todo el mundo, de nuevo, y terminé de vigilante. ¿Te vas de vigilante? Sí. ¿Y qué diferencia había? A ver, de vigilante, ¿qué hacías? De vigilante. Vigilante, bueno, en teoría mandar, en teoría. En la práctica, de todo. ¿Y tuviste de vigilante en el pozo? Sí, sí, el pozo entrego. ¿Hasta que cerró? Un año antes de que cerró, prejubilé. Pero jubilaste, ¿eh? Sí. ¿Y de vagonero? ¿Qué hacías? De vagonero, bueno, pues la mina de ayudante de todo. No lo que pintara. ¿Había mules de aquella? Sí, o tía? mules, sí. ¿Cómo estaban comiendo los mules? Les mules estaban refalciadas, llevaron muchos palos. Sí. Les mules, menudo trabajo tenían. Sí. Sí, sí. No, yo tengo que decir que en el Pozo Entrego yo estaba muy contento. Sí. Sí, era un pozo bueno, gente buena, yo pasé lo bien allá. ¿Y cambió mucho la mina desde que empezaste hasta que te jubilaste? Mucho. ¿En qué cambió? No, el ambiente cambió mucho. El ambiente era mucho mejor al principio que al final. ¿Por? No sé, la gente cambió muchísimo. ¿De la Unión? Sí, mucho. No se puede decir, pero el cambio de política fue nefasto. Antes con Franco, pues bueno, todo el mundo iba, pero después ya cada uno ya tenía muchas ideas y muchas cosas y ya, eso ya fue otra cosa. ¿Y de la mili? ¿Cuándo fuiste? En la militar de Madrid. ¿La capital? Sí, estuve en la famosa división acorazada. Y en aquellos años bajar entrega hasta Madrid. Bueno, ya ves tú. ¿Cómo era? Mira, pues yo acuérdome que salíamos a las 5 de la tarde de Oviedo y llegamos a las 11 y media de la mañana a Madrid. Sin comer. No, comer sí. Pero bueno, sin comer, no comimos lo que nos daban, pero sí, no, el comer es un sagrado. En Oviedo, en León, que hubo que esperar el tren de Galicia, allí había una cocina de campaña para que quisiera comer. Claro, éramos todos reclutas, no comió nadie, porque todos llevaban chorizos de casa. Pero bueno. ¿Llevabais el alijo? ¿Llevabais el alijo de casa ya para no pasar la fama? Claro. ¿Y en Sotrón dónde viviste? Cuando eres joven. ¿En Serrallo? Sí. ¿Ya te habían hecho los pisos de Serrallo? No, yo en el Serrallo fui, no sé qué año sería, en el 49, por ahí. Fueron las primeras casas que hicieron en Serrallo. ¿Qué eran barracones o eran...? No, eran casas. Como están ahora. Claro, primero hicieron unas casas delante que eran 120 y después ya, estando nosotros viviendo allí, hicieron la barría por detrás ya toda. ¿Y cómo ves el entrego ahora? De cómo ya era cuando tú empezaste a trabajar con 18 años. Bueno, yo como todo, la cuenta bajó mucho. Esto,
Sotronio bajó más que nadie, pero en realidad bajaron todos. Sama no se puede ver siquiera, porque tan bajo. El Sotronio, pues en Sotronio no hay nada. Y en Blimea tampoco. Y en la Viana está bajando. Yo creo que está bajando. La Viana siempre tuvo ambiente. Sí. Pero ahora yo no sé. ¿Y de aquí el Prado cómo lo ves? Bueno, esto murió. Esto murió. Aquí no. Yo creo que el Prado y todos los pueblos murieron todos. Aquí, esto iba a ser imposible levantar. ¿Y la Minuca tocó te vela? No, esto ya no lo vi. Cuando yo vine para aquí estaba parado ya. Ya, porque esa que sería unos años de ahí de... No sé. ¿Y cuál fue tu primer sueldo? Pues yo me acuerdo. No me acuerdo. Yo hablaba mucha gente del primer sueldo y todo eso. Yo tengo los lineamientos, pero no me acuerdo. Porque antes de los 18 no trabajaste de los... Sí, antes de los 18 yo tuve un poco de dependiente en Casa Vino, siendo más guaje. Y también tuve un poco después con los albañiles, antes de ir para la mina. Entonces, ¿con cuántos años empezaste a trabajar? Son los 16 por mí. ¿Y cómo ir a trabajar a los 16? Ahora ves a los guajes por ahí. En la construcción, sobre todo, empezaron muy pronto. Ya los pinches ya empezaron igual a los 12, 14 años. A purrir calderetes y todo eso. Era todo a mano. O sea, mecanizado, no había nada. Y entonces, bueno, hacías todo lo que se podía. ¿Y en el colegio qué te tocó? En el colegio yo fui a la escuela en San Martín, en Baraosa, había una escuela. Y después cuando vine para Sotronio fui a la escuela donde ahora hay el ayuntamiento. Ahí había una escuela. ¿Había una escuela ahí? Sí. ¿Y que eran niños y niñas o...? Niños éramos separados. Niños, o sea, separados. Y después estuve estudiando bachiller en Sama. En el Instituto Sama. Yo no me acuerdo muy bien por qué me mandaron a Sama, porque lo normal era ir a la escuela Calvo. Pero yo creo que fue que el maestro que teníamos nos llevó a examinarnos a Sama. Había un instituto en Sama, venir para acá. Y fuimos, lo que pasa con los guajes. Y allí tuve. ¿Y de aquí trajo te engañado la mujer? Sí. ¿Cuántos años estuviste casado con ella? Hombre, pues casémonos en el 69 y ella murió en enero, fue 4 años un día. En enero fue 4 años, murió en el 2021. En el 2021. Bueno, pues eso ya. En Entrego tuvimos muchos accidentes. Hicimos una vez una encuesta, una estadística y salíamos un muerto por año. Tuvimos años de 3 muertos. Y años de ninguno, claro, al ser uno por año, pero sí, hubo muertos bastantes. ¿Alguno impactóte más que otro? Sí, impactaron algunos porque fueron incomprensibles. Y es como si estuviera esperando el sitio, alguien, aquí vas a morir y no tienes por qué, pero vas a morir. Que fueron accidentes tontos. Accidentes tontos. Pero hay uno que se mató de aquí, que era de aquí de Santa Bárbara, César. No sé qué explicaciones te puedo dar. Que estaba ya de para arriba, no sé si era de los Calellos o por ahí, o de Veró. Que estaba en un sitio donde no tenía que estar y estaba bien, o sea, no es que estaba buscando el accidente ni nada. Él no tenía que estar allí, pero estaba. Porque una casualidad llegó allí. Y dieron cama a los vagones y cogió y allí quedó. No dio tiempo ni a respirar, ni a decir ahí. Bueno, y es que la mira y un poco lo que tiene, ¿no? Bueno, lo claro, que tenía, Pero bueno, de esos hubo algunos más, que la mayoría de ellos, ya te digo yo, bastantes incomprensibles. ¿Y el primer día que entraste a la mina, cómo lo viste? No, yo no cogí ningún impacto, no. Normal. Normal, sí. ¿Y qué fuiste? ¿Subiendo así, subiendo? O sea, de vagonero, fuiste... Sí.
Claro, pases por casi todas las categorías de la mina y hasta, al final terminé como vigilante. Pero no, yo fui vigilante enseguida, ¿eh? Al poco de casarme ya era vigilante. Y después sí, fue vigilante siempre. ¿Que andabais a relevos también? Bueno, claro, porque nunca. Tu padre trabajó en Pozo Entrego, ¿eh? Y el que anda con los voladores, ¿eh? Sí, sí, sí. Conozco. No me acuerdo cómo se llama. Saeta. Saeta. Era un trabajo un poco delicado, tuvimos trabajando juntos un poco, pero bueno, tuvimos. ¿Cuántos yeris en Pozo Entrego? 500, la plantilla 550. Y ahora cuando ves el pozo, ¿qué te trae? Bueno, pues no me da nada, digo, esto se acabó y se acabó. No, la vida es así. La vida, todo y así, empieza, termina y acabó. Tocóte huelga, ¿no? Bueno, muchos hombres, claro. ¿Y cómo se paseaban los huelgues? Bueno, no creas que la filosofía y uno y la verdad y otro y la realidad otra. Y, bueno, los huelgues, bueno, una faena más en la vida y no hay más. Y había más compañerismo antes. Sí, ya te lo dije, al principio estábamos mejor que al final, bastante mejor, el ambiente era mejor. Pero bueno. ¿Y qué cambios viste tú para mejor en el trabajo? Desde que empezaste hasta que saliste. Yo en realidad para mejor no vi ninguno. Había que trabajar bastante, el carbón tenía que salir y la verdad es que a lo mejor sacar 1000 vagones al día y sacarlos por aquel furaco, hay que sacarlos. Y tan apegados allí. Pero bueno, que sí, que al final pues no había mules, había máquinas. Mecanizarse un poco el arranque con rozadores, pero al contrario eran muy peligrosos. O sea, no... ¿Y por qué eran peligrosos? No, porque el sistema de trabajo era muy distinto. Era una cosa más colectiva y más... Estaba más complicado. ¿Y la lámpara para el grisú que la llevaban los vigilantes? Sí, los vigilantes, sí. Bueno, en realidad no hacía falta llevarla, pero... Porque va, y estás en un sitio y sabes cómo está ya y ya está. Pero hay, claro, si cambias un poco, te vas cambiando de sitio, hay que andar mirando. En realidad el Pozo Entrego era un pozo de poco grisú, ¿eh? De poco. Había grisú, pero vamos. ¿Y esa, la lámpara que os la daban todos los días por la mañana? Toda la mañana, claro. ¿Cada una con el nombre o...? Con el número, el 31. Eso no se olvida, ¿eh? No. Eso no se olvida nunca. Entonces daban la lámpara todos los días la misma. Todos los días la misma, sí. Y pesa, ¿eh? Bueno. ¿A ti qué te tocó? ¿La moderna ya, la dorada? No, la dorada ya es un lujo, eso en la mina no existe. No. No, ¿qué va? Eso es la mina ya es más rústica, ya está. ¿Y lo moderno ya no te tocó? Que después había... Sí, había grisómetros, al final sí me tocaron. Pero los grisómetros tenían, claro, ahora ya supongo que estarán más modernizados. Bueno, ahora no hay mina, No. pero los grisómetros no midieron nada más que el grisú. Y la lámpara medía el grisú y si faltaba oxígeno, apagábase también. Ah, apagabas eso. ¿Que eran de gasolina? Sí. Y entonces, claro, la lámpara era mejor para los vigilantes que andaban, por ejemplo, por galerías, mirando muchos sitios, pues sitios donde podía no haber oxígeno bastante, apagabas. El grisómetro solo marcaba grisú. ¿Y el grisú huele? No huele. O sea, no tienes manera de enterarte. No. Bueno, yo vi un accidente allí en Pozo Entrego también, de un hombre de grisú. Murió, respiró y murió. Y bueno, el pobre hombre subió a un sitio que no había y habíalo y era experto ya en mina, pero... La fiesta del pote, ¿tú cómo la veías de chavalete cuando fuiste a cortejar? Cuéntanos un poco ahí el salseo. No, yo nunca fui muy bailarín. No. ¿Y cómo la conquistaste? ¿Qué sé yo? No... Tropieces y ya está. ¿Pero cómo era la fiesta de aquella? Bueno, la fiesta de aquella caracterizábase mucho
por los orquestas que traían. Bueno, de hecho, hasta ahora siempre fue así. Trajeron, siempre vinieron esas orquestas muy buenas, o sea, de lo mejor que había por aquí. Y claro, los lunes del Pote sobre todo, aquello era... y llovía siempre. Y ya está. ¿Y los bares por Prau? Bueno, los bares por el Prado normalmente había dos, ¿eh? Bueno, había mucho barullo. Bueno, o sea, los bares de fiesta son bares de fiesta, no hay más. ¿Y cuando eres pequeño, las fiestas en Sotrondio? ¿Había? Sí, había, sí. Habías en Serrallo, ¿no? Había en Serrallo. ¿Y cómo eran las fiestas de Serrallo? Las fiestas de Serrallo eran por San Juan. ¿Y cómo eran? Como todas las fiestas, son todas iguales. ¿Dónde hacía la hoguera? La hoguera junto al río. Así. Pero bueno, sí, hacían junto al río, pero bueno, después eso fue decayendo y enseguida las fiestas de Serrallo duraron muy poco. Después otra, un poco más arriba, quisieron hacerse otra vez, pero no funcionó. No funcionó. ¿Y cómo ves Serrallo ahora? Bueno, Serrallo está vacío, como todo. Aquí no hay nada ni nadie. La vida que había... Claro. Es que aquí, claro, hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Aquí había mucho trabajo, mucho. Tú date cuenta que el Pozo Santa Bárbara igual tenía 300 trabajadores, el Pozo Villar 500, el Pozo Sotón 1000. Eso desapareció todo. A ti el Pozo Sotón gustábate, porque a mucha gente tenía repelús. No, yo la verdad es que como nunca cambié de pozo, no lo llevé en cuenta, no. No lo llevaste en cuenta. No. No, es que había gente que decía, no, el Pozo Sotón no, porque tiene... No, yo eso nunca lo... Yo coincidió que quedé allí, empecé allí, quedé y no, ni se me ocurrió cambiar nunca. No. Nunca. Nunca quisiste. No. ¿Y acuerdas cuando salían los trenes por el túnel ese de Serrallo? Sí, claro. Que sacaban el carbón de lavaderón. No, de lavadero. El lavaderón y era el que abajo, donde está ahora el campo. ¿Y qué salía? ¿Por el túnel? Sí. ¿Y por dónde viven? Oye, por Serrallo abajo, hasta pegado a la carretera. Ah, digo pegado a la carretera. Pegado a la carretera, sí. ¿Y cuántos vagones salían por ahí? No, salían bastante, sí. No, salían trenes, sí. Porque ahí qué carbón se lavaba. No, ahí lavabas el carbón de Cerezal, que entonces todavía se llamaba Pozo Santa Bárbara. No sé qué año cambió de Pozo Santa Bárbara a Cerezal. Yo no me acuerdo. ¿Cuándo lo cogió un osa? Bueno, lavabas el carbón de Cerezal, el carbón de Villar y el carbón de los Pozos. ¿Dónde iban de los pozos? En Limea, la carretera de la Castilla para arriba. Ahí había un pozo. Había un pozo, no, había mina del monte. Y había un cable aéreo que pasaba, o sea, llevaban el carbón del Val de los Pozos por vía hasta aproximadamente del monte para arriba donde está el campo de fútbol ahora. Y de ahí iba un cable aéreo que llegaba hasta Villar. O sea, que lo llevaban como un telesférico. Sí. ¿Y tu padre dedicóse a la mina también? Sí, primero también, sí. ¿En qué pozo? ¿O tú un chamizo? No, sí, mi padre tuvo primero en la Piquera y después en Sotón. Cuando paró la Piquera fue por Sotón. Pero ya no para un osa no, ¿eh? No estaba. No, yo creo que se retiró antes de que llegara un oso. Creo que sí. Y bueno, por último, préstate el premio este. Sí, bueno. ¿Qué opinas de que demos este premio a los mineros así veteranos? Bueno, la verdad es que nunca me fijé en él. Nunca, sé que sale en el portfolio. Y miro, y lo que pasa siempre, mires las fotos. Y a lo mejor ni leo lo que hay escrito. Pero bueno, sí, un acto más. Pero bueno, esto ya para que no se te olvide. Pero que te lo pones la mesa. Y esto y un detalle que te traemos. ¿Las galletes? Sí, Nicolasa, Figaredo, San José... Bueno, toca un poco de capoz. Voy a decirte una cosa. Agradezco bastante porque yo soy muy llampión. Pues ya está, ya tienes la merienda.